Bendito Dios, sea tu gracia, sea tu poder y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Que al meditar sobre tu palabra, Señor, pueda traer luz, entendimiento a cada uno de los que estamos recibiéndola, escuchándola, y que podamos recibir con una actitud de mansedumbre esta palabra, que quede implantada y produzca vida y salud para el alma de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estábamos considerando en los videos anteriores algunos temas que a veces resultan, como le dije, controversiales o complicados o difíciles de entender y generan preguntas, generan dudas. Y entiendo perfectamente que cuando alguien me hace alguna pregunta no es que esté dudando de Dios. Yo lo entiendo perfectamente, no es que estén dudando de Dios o de su palabra, sino en sí de lo que están dudando es de que genera inquietudes o genera preguntas o cuestionamientos y queremos entender y es normal y es natural y por eso yo le he dicho a usted que yo no me molesto en ninguna manera. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay algún cuestionamiento, lo tomo más bien como una retroalimentación y la oportunidad de poder profundizar y aclarar cualquier situación. Entonces, en cuanto a este tema, surgió la pregunta acerca de Job, del libro de Job. ¿Qué, ¿Qué pasa con él en relación a lo que estamos nosotros aquí tocando o lo que yo le mencioné acerca del control y de por qué pareciera que viendo el libro de Job de una manera superficial o con leyendo en una lectura superficial parece que, que Dios está poniendo los reflectores sobre Job y después lo está exponiendo y lo está entregando para que el diablo le dé una zarandeada. Y eso genera inquietud. De hecho, en alguna ocasión, hace años, alguien decía, refiriéndose a eso, o sea, ¿cómo es posible que yo entrego mi vida a el Dios Altísimo, al Dios que dicen que es bueno, y le voy a entregar mi vida para que Él a su vez me entregue o me ponga en las manos del diablo? Eso no me parece correcto, no me parece justo y obviamente no es algo que Dios haría. Entonces es en ese asunto que vamos a estar profundizando y para comenzar, como les dije, tenemos que partir de lo general a lo particular y no de lo particular a lo general. O sea, es que a veces nosotros tenemos la tendencia de que por un detalle calificamos a las personas o en este caso a Dios, ¿sí? Dios hace muchas cosas buenas, Dios hace muchas cosas maravillosas con cada uno de nosotros, pero cuando llega a ser un detalle o llega a suceder alguna situación que no comprendemos, que no entendemos, a partir de eso, algunos se forman una idea o un concepto errado o erróneo de Dios. Entonces no podemos de un detalle hacer un juicio general, ni de una persona, ni de mucho menos de Dios. Bueno, aclarando eso en primer lugar, el libro de Job, digo aquí, debemos estudiarlo como un todo. Es decir, otra vez, no yéndonos nada más a unos versículos o a unos capítulos o a un pasaje y de ahí sacar conclusiones. Es
Un libro es una unidad que tiene varios matices, que podemos ver varias cosas, varios temas, varios asuntos. Entonces no es solo el asunto principal que estamos tratando por hoy, sino hay muchos temas, es muy amplio y debemos también enfocarnos en que es un libro dentro de la Biblia. Es decir, que para tener un panorama general debemos conocer la Biblia, después debemos conocer el Antiguo, el Nuevo Testamento, cada libro, cuáles son los propósitos, etcétera, varias cosas que deberíamos considerar antes de llegar a un juicio, que un juicio he explicado que es una conclusión terminante sobre un asunto y es un juicio personal, no es, a veces esos juicios pues no tienen un fundamento real. Entonces, bueno, les decía en los videos anteriores, esto citaba Max Lucado, perdón, citaba a Max Lucado, eh, que escribe en un libro que se llama Sin temor, tomo 2 párrafos, dice: tu sistema de creencias no tiene nada que ver con el color de tu piel, tu apariencia, tus talentos o tu edad. A tu sistema de creencias no le preocupa el exterior de tu tienda, sino el interior. Es el conjunto de convicciones, lo tradujeron como postes, podría ser como pilares, ¿sí? O como pilotes, hablando de una cimentación que hay pilotes de control. Entonces, esos que están ocultos, es de ellos del que depende tu fe. Si tu sistema de creencias es sólido, te mantendrás en pie. Si es débil, la tormenta prevalece y las dudas y los cuestionamientos. Entonces, la convicción siempre precede a la conducta. Es por eso que en cada una de sus epístolas el apóstol Pablo abordó las convicciones antes de hablar sobre las acciones. Para cambiar la manera en que una persona responde ante la vida, cambia lo que la persona cree sobre la vida. Pero a veces nosotros, como le dije, queremos enfocarnos en la acción, sin darnos cuenta que para corregir las acciones tenemos que ir a la esencia, tenemos que profundizar, que para elevarnos en el nivel, uno de los secretos que vimos hace unos meses, que el secreto para subir o para ascender o para elevarte de nivel no es subir, sino profundizar. A veces la gente quiere subir y lo hace a través de drogas y de otras cosas, ¿no? Quieren subir, quieren elevarse, quieren iluminarse, pero lo hacen a través de otros medios. Pero bueno, ese no es el tema. Sigamos, decíamos en este resumen que la percepción religiosa es que Dios tiene el control y específicamente nos referimos a esos íconos que están ahí arriba, que es lo que nos sugiere el control, como si Dios estuviera con el control de la televisión, como si Dios estuviera con el control de un juego y está jugando y nuestra vida está en sus manos, pero Él está jugando y esa no es la percepción correcta que debemos tener acerca de Dios. Hablábamos de que nuestra percepción debe ser una percepción espiritual, que Dios permanece fiel, que Dios no cambia, que Dios es el mismo en cuanto a esencia. Entonces la percepción espiritual, y le dije, lo que debemos recordar y reconocer es que Dios es bueno, que Yahweh reina y que Él reina con justicia, que Él es perfecto en todos sus caminos. Entonces, obviamente que para escribir el libro, el escritor está usando ciertos términos y poniendo en Dios actitudes o acciones que nosotros ponemos al escuchar la narración,
lo identificamos como si se estuviera hablando de una persona como usted y como yo, pero no lo podemos ver como usted y como yo. O sea, simplemente se está hablando de que Él está en un diálogo, pero, pero tenemos que ver cómo es Dios. Es diferente completamente de nosotros. Por eso el escritor de Isaías nos dice en Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. O sea, no lo podemos comparar con un hombre, con las actitudes de un hombre y con las reacciones de un hombre y de una persona. Usamos esos términos o se usa ese lenguaje de manera que podamos comprender, pero para tener una idea más clara de Dios tenemos que recibir una revelación y un entendimiento a través de toda la Escritura y la revelación que nos da Dios a través de su Espíritu Santo. En la Escritura nosotros nos damos cuenta que Dios es uno y que Yahweh es un Dios único, que no es un Dios voluble, no es un Dios cambiante, es un Dios que permanece en su esencia. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Oye esto y podrás tener una relación de amor con Dios. Y amarás, porque dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás. Cuando recibimos este entendimiento, tenemos que escuchar, recibir eso. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh, uno es. Y ese Dios omnipotente, ese Dios nos presenta el salmista. Y quiero partir de ahí, bueno, voy a ir a lo de Job, pero es importante que partamos de lo general a lo particular. Por eso parto de aquí, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Está hablando de un Dios omnisciente y ahorita me voy a referir solamente a ese aspecto, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Aún sin que yo lo exteriorice, aún sin que yo hable, tú eres hermoso, tú eres omnisciente, tú me conoces, tú me examinas, tú sabes mis pensamientos, como si leyeras mi mente, como si leyeras y no tuviera yo necesidad de hablar y tú ya lo sabes todo, Dios. Y eso maravilla a David, eso maravilla al salmista y por eso él dice en el verso 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender porque va más allá de mi capacidad, pero aunque no lo puedo comprender, el impacto que tiene en mi alma es adorarte, es exaltarte, es reconocer tu grandeza, es reconocer que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Así que partiendo de ese conocimiento, o de ese aspecto, de esa cualidad divina, que Él es omnisciente, yo le pongo aquí, cuando Yahweh hace una pregunta, ¿con qué motivo, con qué objeto hace una pregunta? No es para enterarse, no es para saber, no es porque está indagando, inquiriendo o queriendo saber, Él ya sabe. Entonces en este diálogo tenemos que tener en cuenta ese aspecto, que en este supuesto diálogo que está teniendo Dios con Satanás, cuando Dios le está haciendo esta pregunta al diablo, no es porque Dios no sabe,
Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Usted cree, usted piensa que Dios no sabía? ¿Dónde estaba el diablo? ¿Qué estaba haciendo? Eso es una de las diferencias, por eso lo que le leía de Isaías. ¿A qué pues me compraréis? En ese sentido, Dios no es semejante a nosotros. Nosotros desconocemos, nosotros no sabemos y tenemos que hacer preguntas y estamos limitados. Así que nosotros no podemos tener esa autoridad absoluta de Dios que Él, como gobierna con ese ejercicio de la autoridad, Él tiene sabiduría, Él tiene previsión, Él tiene provisión. Entonces, pensando en estas cualidades divinas, eso es lo primero que debemos reflexionar. Porque le digo, si usted lee de corrido o lee en una lectura superficial, parece que, pues está teniendo un diálogo. Mira nada más, el diablo y Yahweh, o Satanás y Yahweh, están en un diálogo. ¿Cómo está platicando? O sea, ¿cómo existe eso? No, nos está poniendo aquí ese aparente diálogo en el que Dios está cuestionando, pero no para obtener información, sino para exponer cosas. ¿De dónde vienes? Y el diablo, que es mentiroso y padre de mentira, y oculta, no le va a decir la verdad. Evade con una respuesta así, engañosa, respondiendo Satanás, a Yahweh le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, pues por ahí acá dando vueltas nada más. Siguiente pregunta, entonces, ¿qué hace Yahweh? Y Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado? Y como le decía que en una lectura superficial pareciera como que Dios está poniendo el reflector hacia Job, o está poniendo el reflector, podrías pensar en ti mismo, hacia Pedro Carlos, hacia cualquiera de mis hermanos, ¿sí? No lo has considerado y entonces tú ¿cómo te sentirías? Espérame, o sea, no me expongas. Pero Dios no es así, hermano. O sea, si Él dice, si vosotros siendo malos sabéis hacer buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Entonces imagínese, usted se imagina que si nosotros como humanos, una de las cosas que más conflicto trae en las congregaciones, me decía el hermano Germán Zúñiga, es cuando un pastor o una autoridad toca a los hijos de los hermanos. Dice, ¿quieres tener problemas? Toca a uno de los hijos de los hermanos. Toca en el sentido de que, o sea, no es que uno esté agrediendo, pero me decía el hermano Germán, no nos gusta o no les gusta que uno les llame la atención o que uno les exponga, tu hijo tal o tu hijo hizo o tu hijo, eso nos, bueno, a la mayoría no nos gusta, queremos proteger y a veces, más que proteger, sobreproteger a nuestros hijos. Entonces ahí, como dice Cristo, si vosotros siendo malos, cuidamos, protegemos y queremos cubrir a nuestros hijos, ¿se imagina usted a Dios haciendo eso con esa intención de, mira mi hijo? ¿Expondría usted a su hijo ante secuestradores, ante alguien que usted sabe que podría hacerle daño a su hijo? No. Entonces, este versículo, leyéndolo superficialmente, pareciera que eso está haciendo Dios, pero no. Dios no está diciéndole eso al diablo con ese objetivo. Le está diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job? En el sentido de, ok, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿No andarás espiando a mi hijo Job?
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sus preguntas exponen las maquinaciones del enemigo, hermano. Porque respondiendo, Satanás a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¡Ah! ¿Ve para qué está haciendo las preguntas Dios? No es para tener un diálogo, no es para recibir información. Ahí está exponiendo las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque aquí sale el peine. Y resulta que Satanás sí lo había considerado y sí andaba espiando a Job y sí sabe de Job, y tanto que dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has cercado alrededor de él, no le has dado una cobertura, pero no solamente a él, a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Para andar por ahí dando la vuelta, sabe mucho, ¿verdad? El diablo sabe mucho acerca de Job. ¿Por qué sabe? Porque estaba espiándolo. Entonces las preguntas que está haciendo Dios no son para obtener información. Exponen lo que estaba en el corazón del diablo. Exponen que él está espiando a Job. Y en este versículo quiero detenerme en un aspecto. Dice, ¿no le has cercado alrededor de él? Dios lo tenía cercado, Dios lo tenía protegido, Dios tenía esa cobertura sobre él. Y si Dios lo tenía cercado, tanto que Satanás viene y dice, pues cómo no, lo tienes cercado, lo tienes protegido, pero tócalo y verás. O sea, no le dice dame permiso, le dice tócalo, tú tócalo. ¿Quién quitó la protección? Sería la pregunta ahí. ¿Dios? Tú como padre vas a exponer, vas a quitar la cobertura, la protección, la seguridad de tus hijos, los vas a exponer para que aprendan. No. Entonces, ¿quién quitó la protección? ¿Dios? No. ¿El diablo le dio la vuelta a Yahweh? No. Al contrario, estamos viendo aquí, hermano, que el diablo no puede darle la vuelta a Dios. Ahora sí que como me decían de más joven, antes que tú vayas, yo ya vine. Antes de que tú vas, yo ya vine. Yo ya fui y vine. Sí. Entonces imagínese, ¿usted cree que Satanás le va a dar la vuelta a Dios? ¿Que el diablo puede más que Dios? No, de ninguna manera. Le va a dar la vuelta y le va a ganar y lo va a vencer. No, Dios ya sabía de antemano, así que sus preguntas no son para enterarse, es para decirle al diablo, ya sé lo que andas haciendo, sé lo que estás intentando, pero se queja el diablo y Satanás y le dice, pues, oye, ¿cómo no? Si le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, o sea, está protegido. Y el pensamiento de las personas es como, pero dame permiso, como si Dios le estuviera pidiendo permiso. Pero aquí no está pidiendo permiso, dice, pero extiende ahora tú, le dice Satanás a Dios, extiende tú tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así que ahí no es que le está diciendo dame permiso de tocarle, ¿sí? Ni en el siguiente versículo
En el siguiente versículo, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuál es la comprensión a otro nivel más profundo? Aquí lo que vamos a ver dice, esto no es un permiso, es una verdad presente. Dios dijo Yahweh a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahweh. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Le está diciendo te doy permiso? No. Y esto nos responde a la pregunta que vimos aquí. ¿Quién quitó la protección? En cierto sentido, lo que Dios le está diciendo a Satanás es lo que nos dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando tú te relacionas con Dios, en base a una relación de pacto, por el pacto eterno, por el pacto de sangre, por la sangre preciosa de Jesucristo, no por tu desempeño, entonces, hermano, el enemigo no tiene acceso, no tiene entrada. Es por eso que una de las cosas que le dije en videos anteriores es que el diablo busca meternos en el desempeño, darnos el engaño de que mereces o no mereces, que te lo ganaste o no te lo ganaste, de que es justo o es injusto en base al desempeño. Pero, ¿quién es el que en este caso se relaciona con Dios? Tú y yo nos relacionamos con Él y puedes relacionarte en base a el pacto por la cruz de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, o te puedes relacionar en base a, Señor, pues yo he aquí, mira, yo hago, yo doy, yo sirvo, yo. Bueno, ahí tú puedes abrir la puerta. Puedes abrir la puerta. Y pongo este pasaje como un ejemplo de cuál es la verdad presente a la que me estoy refiriendo. Que el diablo usurpó, o sea, tiene el dominio de esta tierra o de este mundo, no por derecho, sino por usurpación, porque engañó a Adán y a Eva y esa autoridad que Dios le había dado al hombre la cedió al enemigo. Y ahora el enemigo tiene, o como dice en el Evangelio, en Primera de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Mateo 4, 8, 9, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de dónde, de este mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le está diciendo, todo esto yo lo tengo, sea porque lo usurpé, o sea como sea, yo lo tengo el dominio. Y está tentando a Cristo con eso. ¿Para qué tienes que sufrir? Tú adórame y yo te entrego esto y ya, que estamos... Era, obviamente, como le dije, es un engaño. Ya lo vimos también en otro pasaje, en otro video. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Incrédulos en qué sentido? Cuando en lugar de movernos en fe, porque aquí no estamos hablando de incrédulos acerca del mundo, estamos hablando que el apóstol Pablo les está escribiendo a los hermanos de Corinto, es decir, a cristianos. Pero existen cristianos incrédulos, incrédulos en algunas áreas, incrédulos porque no pueden creer ciertas cosas. Y en ese sentido está diciendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De tal manera que cuando
cuando el entendimiento es entenebrecido y toca nuestras emociones y pone en funcionamiento la ley del pecado y de la muerte, nos lleva finalmente a las acciones que dijimos. Sea rebelión, sea orgullo, sea decepción, sea cualquiera de las cosas. ¿Por qué? Porque empieza a operar en el nivel 1 la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Y obviamente por eso le digo que yo no estoy de acuerdo con esa palabra que usamos, porque en el nivel 1 tenemos el control o manejo y ese es el nivel 1 y Dios no está en ese nivel. Dios nos honra, Dios nos respeta, Dios nos ama. Y si Dios es amor, entonces Dios está en el nivel máximo, en un nivel superior al que debemos aspirar cada uno de nosotros. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿quién quitó la protección? Eclesiastés 18 nos dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Le morderá la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo, Satanás. Tú lo has cercado. Tú le has puesto un vallado. Y Dios le está diciendo, sí, así es. Y mientras mi hijo se mantenga en esa relación de pacto, él está protegido y guardado. Pero como Dios también no solamente sabe lo que está en el diablo, en Satanás, también sabe lo que hay en Job. Y sabe lo que hay en el corazón de Job, y sabe lo que Job necesita, y sabe que Job puede abrir la puerta. Por eso es que Dios le dice, Yahweh le dice a Satanás, no toques su vida. No te doy permiso. O sea, como autoridad le está poniendo un límite. Yo sé que Job va a abrir la puerta. Yo sé que Job tiene problemas. Y que esto le va a dar al enemigo la oportunidad de entrar y operar en contra de Job. Pero ¿de dónde estamos partiendo? De la omnisciencia de Dios. Esta narración, entonces, de esos primeros versículos, tenemos que verlos bajo esta lupa o bajo este cimiento. ¿Quién es Dios? La omnisciencia de Dios. Entonces, en este diálogo, todo lo que está sucediendo, no lo podemos poner al nivel humano. No, estamos hablando de Yahweh, sí, omnisciente, pero estamos hablando de Satanás, que no le puede dar la vuelta a Dios, que está limitado, que no puede hacer las cosas con todo el poder, porque no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, no tiene esas facultades, está limitado. Entonces, cuando Dios le dice en este pasaje esas palabras que acabamos de ver, déjeme buscar este versículo nuevamente, cuando Dios le dice a él, este versículo, el Job 1:12, quiero que tome en cuenta esto, porque esto es lo que a veces interpretamos como, ahí está, Dios le está diciendo claramente, no. La omnisciencia de Dios se aplica en ambos sentidos. Conoce lo que está pasando en el diablo y lo que está pretendiendo el diablo, pero también conoce lo que está pasando en Job y lo que va a pasar. Y es por eso que con esa presciencia
Le dijo Yahweh a Satanás: aquí todo lo que tiene está en tu mano. Es la verdad presente de que pues, usurpaste la autoridad que yo le había cedido al hombre. Pero le pone límite, porque sabe que el que va a abrir el que va a portillar el vallado es Job. Por eso le pone esa limitación. Solamente no pongas tu mano sobre él. El diablo lo entiende. El diablo entiende que él no puede ir más allá de los límites que Dios, como soberano, como autoridad, le está dando. ¿Ok? Lo que entendemos aquí entonces es, sí, Dios que ve a futuro sabe que Job va a abrir la puerta, pero al contrario de exponer a Job, lo que está diciendo al diablo es a Satanás: hay un límite, hay un límite. Su vida me pertenece. Vamos a dejar esta primera parte aquí